Hoy, imposible callarla. ¿Quién fue primero, Fidel o Cuba? ¿Quién conociste primero? Cuba. La relación de Fidel Castro conmigo, la mía con él, es una cosa mía, personal. Fíjate que yo creo que yo realmente de lo único que he sido esclava es de mi libertad. Isa Dobles, fiel a un oficio. Estaba, como siempre, rodeada por algunos de sus hijos más consentidos, sus 3 perros. Isa Dobles nos recibió con el olor de su sazón, pues apenas llegamos, algo se cocinaba en los fogones de su hogar. No lamentamos haber interrumpido sus labores de ama de casa. Las declaraciones que están por escuchar no tienen desperdicio. Los invito a disfrutar de esta nueva edición de Los Imposibles por Onda, la superestación. Primer acto, Caracas, Colinas de los Caobos, 5 de la tarde. Retrato de un imposible. Hay seres humanos cuyo principal sello en su pasaporte es la dignidad. Y eso va más allá de su oficio. Lo importante no es que sea maestro, escritor, plomero o ejecutivo. Lo definitivo es su postura ante la vida, su decisión de ser irreductible, la foto eterna de sus principios. Ese es el caso de Isa Dobles, una periodista de legendario talante polémico y combativo. Una mujer francamente indoblegable que ha tenido el inusual privilegio de vivir muy cerca del poder, conocer como nadie las nubes del exilio y haber sido expulsada en no pocas ocasiones de los medios de comunicación. Se dice que su marca de fábrica es haber vivido en voz alta, una característica que suele generar ruidosos problemas y extraordinarias gratificaciones. Schopenhauer decía que la rebeldía es la virtud original del hombre. Isa Dobles parece tener tatuada esa máxima en sus genes de vida y en la forma en que ejerce su profesión. Esta mujer, que ha sido una visionaria de la televisión, una eterna militante de la radio y una palabra incapaz de callar, ha hecho del país que la asigna su principal vocación de servicio. Se le siente la bandera en los ojos, se le nota el mapa entero en los 4 costados de su rabia y su entusiasmo, cuando hay que cuestionar o celebrar a Venezuela. Su hoja de vida y su magnetismo la han acercado a la orilla de personajes tan decisivos como Fidel Castro, Rómulo Betancourt o Carlos Andrés Pérez. Hay que decirlo, Isa Dobles escribe libros, pero quizás el mejor libro, el que es imposible dejar de leer, es el libro de su propia vida. Una vida imposible de no entrevistar. Por eso, bienvenida a Los Imposibles, Isa Dobles. Ay, qué lindo, me dejaste así como impactada. La verdad es que me parece absolutamente inmerecido todo lo que has dicho. Yo soy sencillamente una obrera de la vida y en eso transito y así transito. Pero 1.000.000 de gracias, de verdad. Ahí se ve que me quieres. Segundo acto, la influencia de una paternidad elegida. Isa, yo hablo de que tu mejor libro posible es tu propia vida. Y yo creo que tú piensas lo mismo, porque entiendo, a pesar de lo que me dijiste hace rato cuando llegué aquí a tu hermosísima casa, que estás escribiendo tus memorias o que tienes la posibilidad de escribirlas más adelante. ¿Por qué tú crees que tu vida vale la pena de ser escrita? Bueno, yo creo que porque es frontal, porque es amena, porque es honesta, porque es afectiva. Yo tengo cosas en mi vida que no puedo dejar fuera de cualquier vivencia y son esas cosas que te nombro, ¿no? Y yo creo que por encima de todo es respetuosa, entonces no ofendes a la persona que pueda leerla. Claro, pero más allá de que hay muchas vidas honestas y frontales que no tienen eventos tan particulares como los que te han pasado a ti en tu vida, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto al rompe, ¿cuál sientes tú que sería el capítulo más importante de ese libro, o sea, de tu vida? Sí, vuelvo casi al principio de mi vida. Volvería al momento que conocí a mi padre, Alejandro López Castillo. O sea, esa lección de amor que yo recibí de ese hombre de 26 años que en ese momento estaba escondido en un ranchito en la Charneca arriba, en los mismos ranchos que todavía existen, y que mi madre y nosotras teníamos que esperar que se prendiera y se apagara la luz del ranchito para subir. Y cuando llegamos arriba,
Yo tenía 6 años, mi hermana Julieta tenía 5 años, mi madre había estado divorciada desde nuestro nacimiento. Y cuando llegamos allá arriba, aquel hombre de ojos muy grandes, de pelo negro, que estaba en un cuartucho que se había construido en un arbolito, y él estaba allí muy triste porque ese día, escribiendo a máquina, él tenía un pisapapel natural que él quería mucho, al que le estaba muy agradecido, que era un ratoncito. Él escribía a máquina, ponía la hoja al lado y venía el ratoncito y se acostaba encima y sostenía la hoja. Y con la pata de la mesa, moviendo la mesa, lo había matado. Y él estaba muy triste. Y ese día llegamos nosotras, subimos la escalerita de Vencijada, y cuando llegamos arriba, él se agachó y dijo, ¿ustedes saben cómo me llamo yo? Y las dos le gritamos, papi. Nadie nos los había dicho y nosotros nunca habíamos tenido papá. Y gritamos, papi. Y él nos vio a los dos con los ojos aguados y dijo, bueno, la verdad es que yo hasta este momento me llamaba Alejandro, pero a mí me gusta más ese nombre. Qué maravilla. Sí, ese es el momento más hermoso de mi vida. Es que además estás hablando de una figura definitivamente importante en tu vida y además no lo disimulas jamás. Uno a veces, cuando busca información de tu vida, de repente descubres que la primera frase reza, hija de Alejandro Oropeza Castillo. Sí. Y es realmente sorprendente eso, porque en tu historia particular, ese hecho es muy notable y muy hermoso, que tú tienes dos padres, uno biológico y uno trascendente. Sí. Es decir, el del otro padre, el biológico, ¿nunca tuviste contacto con él? Bueno, después de 29 años, muy teatral todo, a ti te va a encantar esto. Después de 29, cállense lorito, después de 29 años, yo estaba haciendo una obra de teatro con Román Chalbó en el Teatro La Comedia, y que era una obra de teatro muy electriana, y tocaron la puerta, entre una función y otra, tocaron la puerta de mi camerino, yo estaba con un compañero, y cuando yo abrí la puerta, a mí me pareció que era conocida la cara, pero entonces él me dijo, ¿puedo hablar contigo, Isabel Cecilia? Y yo le dije, ¿y quién eres tú? Y él me dijo, tu padre. A todo esto, Edmundo Valdemar, que era el que estaba conmigo, creía que era un padre de teatro, que yo había hecho alguna obra de teatro con él. Claro, porque además sonó a Parlamento de telenovela. Imagínate incluso. tú. Y entonces yo me di cuenta inmediatamente que era él. Y le dije, mira, yo creo que esto va a ser una conversación vacía, porque yo tengo un padre. A mí nunca me ha hecho falta un padre, porque siempre lo he tenido. O sea que me imagino que tú eres fulanito de tal, mucho gusto y adiós. Y ya está. Y más nunca. No, más nunca. Ya. Tenemos que explicarle a los radioyentes que deben a oír una algarabía particular atrás. Sí, que la vamos a tener que cortar, aunque a Andreina no le parezca. Estamos con una cantidad de, bueno, tus pájaros, tus loros que son muy Loros que me elocuentes. regalaron, pajaritos verdes, pajaritos amarillos que se reproducen de todo. Había uno que estaba silbando como se silba a las mujeres, porque obviamente está muy bonita y te está haciendo un halago, ¿no? Tercer acto. Isa Dobles y la marca de los exilios. Isa, quizá uno de los eventos más llamativos de tu vida en el exilio fue tu cercanía con Rómulo Betancourt, que obviamente es un personaje emblemático de la historia venezolana. Así algunos ahorita lo quieran borrar, ¿no? Sí, señor. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu relación con Betancourt? Bueno, mi relación con Rómulo se deriva de la relación de Rómulo con mi papá, que mi papá era uno de los mejores amigos de Rómulo Betancourt. Entonces, por supuesto, la relación era muy fluida. Rómulo era para nosotros como un tío. Era intemperante, odioso, inteligente, voraz, era un tipo impresionante. Yo lo quise mucho por mucho tiempo, luego dejé de quererlo por otro largo tiempo y ahora he aprendido he reactivado. He tratado de poner objetivamente mis sentimientos con Rómulo. ¿Pero lo dejaste de querer en algún momento por razones ideológicas o por razones personales? No, por razones personales, Okay. porque Rómulo era muy difícil, muy difícil. Cuando papá murió, el mismo divorcio de Rómulo de Carmen, su matrimonio con René Harman, que siempre creyó que entre Rómulo y yo había algo, nunca entendió que yo era una sobrina de Rómulo. ¿Te tenía celos? Bueno, ella tenía celos de todo el mundo. Ajá. Pero todo eso contribuyó, yo me alejé mucho de él y más nunca me acerqué. Pero he aprendido, o sea,
no puedo dejar de valorar lo que Rómulo era como político y como hombre de la democracia. Yo digo en mi libro que Rómulo pudo ver salir todas las dictaduras de su época y realmente lo hizo con una dignidad y con un aplomo político, ¿no? Es un hombre importantísimo. Y luego en mi vida profesional, entrevistando a Rafael Caldera, entrevistando a los hombres de la democracia venezolana que fueron sus grandes adversarios, me encuentro con ellos en esa indiscutida admiración y respeto por la figura de Rómulo como luchador demócrata. Entonces, eso lo valoro yo muchísimo, y también valoro muchísimo la época de la amistad de él con mi papá, y esa época cuando las suspicacias, las intrigas, esas cosas que traen también los hombres de poder con ellos, no se habían metido en una relación muy pura y muy bella, que era la relación de mi hermana Julieta y mía con él, ¿no? Ya. Isa, es verdad que cuando tú eras muy joven escribías cuentos y novelas románticas. Novelitas, y llenaba maletas de novelas. Bueno, tenía algo de que sentirme orgullosa de alguna manera, porque la leía mi hermana Julieta y Andrés Eloy. Ajá. Andrés Eloy llegaba al apartamento de nosotros en México y decía, ¿cuántas novelas ha escrito ella? Y se llevaba algo. ¿De qué Andrés Eloy estábamos hablando? Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco. Y una vez me dijo, porque tú no mandas un cuento a una revista, y me consiguió la revista. Y yo mandé el cuento a la revista y quedé segunda en México. Pero escribía y escribía y escribía. Yo siempre quise ser maestra, tú sabes. Ajá. Y entonces, una de las cosas en las que me ufanaba era en leer muchísimo, muchísimo, muchísimo para enseñar. Claro. Y entonces escribía todo lo que leía. Esa fue mi gran escuela. Pero ¿y qué pasó con esa vena literaria? ¿Por qué esa apuesta por la ficción fue suplantada por la apuesta por la verdad? Bueno, porque después empiezo en radio y televisión, y yo empiezo en radio con algo que requería realmente mucho de eso. Yo empiezo con el ideario epistolar de Simón Bolívar, nada menos y nada más que con las voces de Sánchez Guillot, Luis Ochoa y Raúl Sanz Machado. Y entonces eso duró 3 años en el aire. Entonces aprendí a escribir los guiones, me fui metiendo en tu mundo durante 30 años. Ese fue mi trabajo. Cuarto acto. El matrimonio con la televisión. ¿Cuál fue tu primer trabajo en televisión? Mi primer trabajo en televisión fue el noticiero para las generaciones futuras en el Canal 5, cuando era director Oscar Llanes. Ahora, tú tuviste un programa muy famoso, que creo que fue tu primer programa realmente famoso en términos masivos, La Media Naranja. Que era, para la gente, hay gente que lo puede estar ahorita escuchando esto y recordando, otros que no deben saber nada de lo que estamos hablando por su edad. Pero era de esos clásicos programas de concurso para buscar pareja. Frívolo. Era un programita ligero con el que yo toqué la puerta. Pero es que eso no se parece a ti. O sea, uno que ya revisando tu trayectoria. Sí, no se parece. Para nada. ¿Y por qué Isabel les hizo un programa así? Porque fíjate que ese es un programa norteamericano que se llama Los Recién Casados, de Newlyweds. Yo había estado mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Y a mí me pareció que era un programita ligero. Yo nunca había hecho televisión, yo no tenía contactos en televisión. Musiula Cavallerí y Cecilia Martínez me habían cedido minutos en sus respectivos programas. Cecilia en su programa de mujeres y Musiu en Que Traigo Aquí. Y entonces, a través de Musiu me dijo, invéntate algo ligero, que esa es la onda de Venevisión. Entonces yo me acordé de Los Recién Casados e hice un piloto de Los Recién Casados. Un piloto que le gustó mucho a Enrique Cusco, pero Enrique Cusco me dijo, mira, lamentablemente no te podemos poner de animadora, porque nosotros tenemos a Amelia Román aquí, pagándole un sueldazo que ya no está haciendo novela. Entonces, si tú quieres producir ese programa para Amelia Román, y entonces a mí, yo le dije, mira, déjenme pensarlo. Y entonces me fui para Radio Caracas. Y yo me acuerdo que yo llegué a Radio Caracas y pregunté, ¿quién es el que manda aquí? ¿Quién es el dueño de esto? Y me dijeron, yo venía de Estados Unidos, y me dijeron Peter Botón. Y yo pedí una cita con Peter Botón. Y yo le dije a Peter, yo hice y le conté. Y me dijo él, ¿y por qué no haces el piloto aquí?
Pero realmente yo soy más esto que tú estás viendo en mi casa. Yo no soy de vida social, yo soy otra cosa. Ahora, pero fíjate, tú has hecho programas, efectivamente, que hiciste después de eso, como Venezuela Vibra, El Gran Reto, Nosotros Venezuela, donde además uno sentía que el gran personaje, el gran entrevistado, el gran interlocutor era el país. Y uno sentía, oye, esta mujer está apostando duro, importante por el país. Pero ¿por qué una mujer cuya apuesta era tan hermosa ha sido expulsada tantas veces de los medios de comunicación? Porque la democracia no aguanta la verdad absoluta. Y a mí no me gusta decir mentira frente al país. Ahora, fíjate una cosa, que tú me acabas de hacer una pregunta que me retrotrae a la Media Naranja. Mientras yo hacía la Media Naranja, yo hacía documentales históricos. Y tuve el inmenso orgullo que José Ignacio Cabrujas personificara un Bolívar escrito por mí. Imagínate. Y Miguel Ángel Lando Sucre. O sea, yo lo estaba haciendo al mismo tiempo. Al mismo tiempo yo hacía la Media Naranja, pero reventé con Venezuela Vibra, primer programa interactivo de larga duración, un sábado. Porque lo que tenía Amador era entretenimiento, yo tenía periodismo. Y Adivinador, que también era con periodistas, primera vez que se le pagaba a los periodistas. Quinto acto. Isa Dobles, una voz perseguida por la mordaza. ¿Cuál fue la primera vez que te expulsaron y por qué? La primera vez que me sacaron del aire fue en Radio Caracas, televisión. Fue cuando las elecciones de Carlos Andrés Pérez y Copey interpretó que, como mi padre había sido adeco, tenía Gonzalo García Bustillo un programa que se llamaba Tertulia. Yo había explicado ahí que a mí no me gustaba Carlos Andrés Pérez porque no me gustaba. Carlos Andrés había actuado de cierta forma en algunos momentos que no me gustaba, pero cuando Carlos Andrés sale como candidato, Copey arremete contra mí, que estaba muy pegada con Venezuela Vibra, y Radio Caracas se ve en la obligación para demostrar que no había preferencia ninguna, que realmente no la había, porque Radio Caracas lo que menos era DECA. Entonces Radio Caracas me tiene que sacar del aire. Me saca del aire, pero como estoy contratada, recién contratada, y no me pueden votar. Claro. Y además no me hubiera votado ni Peter, ni Marcel, ni ninguno de ellos. Entonces me sacan y me ponen con Carlos Tobar Bracho a narrar pelota. No me digas. Sí, que eso lo dice Mari Montes, yo se lo agradezco siempre, que la primera persona comentarista de béisbol fui yo. ¿Y tú sabías de béisbol? Mucho, ¿Sí? mucho, a mí me ha encantado toda la vida. O sea, que tú lo hacías con conocimiento de causa. No, absoluto conocimiento de causa. Yo no solo soy una gran fanática del béisbol, sino que sé bastante de béisbol. Entonces, Carlos Tobar, yo era la comentarista. Yo daba los datos, etcétera, etcétera, y era muy divertido porque de repente se lo hacía a propósito y decía, bueno, ahora voy a comentar lo que las mujeres quieren oír. Manitrillo está buenísimo esta noche, yo no sé qué tiene, se caía. Entonces Radio Caracas, una vez pasadas las elecciones y además ganando Carlos Andrés Pérez, retomo yo Venezuela Vibra. Ok, o sea que hiciste tu pasantía por el esa fue béisbol. la primera vez. Ajá. La segunda vez fue en Venezolana de Televisión, una cosa tontísima, realmente. Rubén Osorio Canales estaba de presidente. En ese momento tuvimos una pelea porque yo creía que se estaba atentando contra el respeto a Julio Iglesias en algunas cosas. Él me obligaba a que Julio Iglesias, si quería entrar a Operación Contacto, tenía primero que hacer un programa. Julio no lo podía hacer porque estaba contratado por otro canal. Entonces Rubén me votó. Cosa que nos hizo separarnos, que éramos muy buenos amigos. Y una de las gratificaciones más grandes que tengo yo de la madurez es habérmelo encontrado muchos años después, cuando todo el mundo, Oscar Llanes y todos creían que íbamos a ser indiferentes, y en eso lo veo yo, que él viene por un pasillo de Miraflores. Y él también, tú sabes, no estaba en una expectativa un poco ansiosa, y él pasaba frente a mí, yo salía, y le digo yo, mira Rubén, vamos a seguir toda la vida así. Y me dice, ay no, bueno, ay no, abrazamos y retomamos. Qué bien, qué manera tan rápida y expedita. Y la tercera vez fue cuando me sacó Carlos Andrés, que me fui para Cuba. Ajá. Y lo del micro, tú sí escribiste un micro sobre Bush. Goodbye, Mr. Bush, Mr. President. Por supuesto, estamos hablando del primer Bush. Del primer Bush, que vino a Venezuela, y yo le hice un micro muy duro porque
Los perros que ellos trajeron, que olfateaban drogas o armas o cualquier cosa, ellos los llevaron al panteón. Y esos perros orinaron los monumentos en el panteón. Y entonces los amigos míos, que afortunadamente tienen unos amigos en todas partes, me contaron. Y entonces yo escribí ese micro sobre eso, o sea, sobre las cosas que no había visto Bush en Venezuela, y escribí ese micro. ¿Y eso qué te generó? Pero eso no fue, por ese micro no fue. Ese micro lo usaron, pero realmente fue porque Acción Democrática, que tenía en la hoguera a Carlos Andrés Pérez, y el expediente de Cecilia Matos, era para ellos una maravilla. Yo había hecho una entrevista que se la hice a mi gran amigo José Agustín Catalán sobre un libro que le había escrito con Blanca Ibáñez, de Blanca Ibáñez, y me prohibieron que yo hiciera la entrevista, y yo la saqué. Y entonces el Partido Acción Democrática obligó a que se me sacara a mí de ahí, a Luis Vega Godoy. Todo lo que se diga después de eso fue alimentado y manipulado. Esa fue la razón. Sexto acto. El comandante cautivado por la periodista. Ya que estamos hablando tanto del poder y los poderosos, es muy sabida tu conexión afectiva con Cuba y con Fidel. ¿Quién fue primero, Fidel o Cuba? ¿Quién conociste primero? Cuba. Yo conocí a Fidel 9 años después de haber ido por primera vez a Cuba. Y yo seguía yendo a Cuba todos los años. Todos los años, porque me encantaba. Me encantaba el pueblo cubano, me encantaba Cuba, me encantaba lo que yo estaba viendo. Es que mira, yo tengo una amiga periodista que me escribió ayer un mail, y con toda seguridad va a oír este programa porque es fanática tuya. Y ella me contestó inmediatamente por una columna que yo escribí, donde sobre la última visita de Chávez yo ponía: ¿será posible que los ojos de águila que asombraron al mundo cuando bajó de la Sierra Maestra estén verdaderamente ciegos ante el Chávez de hoy? Entonces ella me escribió reclamándome que no siguiera magnificando a un sátrapa. Pero es que pasa una cosa: la relación de Fidel Castro conmigo, la mía con él, con Fidel, es una cosa mía, personal. Claro. Pero la historia tú no la puedes borrar. Claro. Ahora, hablando de eso, hay una leyenda, una materia de opinión que se generó durante mucho tiempo y que persiste en la mente de mucha gente, que se dice que tú fuiste la gran amante de Fidel Castro. Bueno, yo en mi libro hablo de eso mucho, ¿no? Yo tengo una cosa, yo te mencioné el respeto en algún momento, y si hay alguna persona que yo respeto es a mí misma. Yo en mis planes, y menos en mis planes de ancianidad, yo no tenía ninguna agenda donde ser la amante de un hombre importante, pero a hurtadillas, fuera mi meta. Mi meta es mi país. Mi meta es que mi país me respete. No, pero ya va, pero tú te puedes involucrar efectivamente con alguien, sea quien sea. No, pero que ser amante, lo dijeron sin ser. Imagínate si hubiera sido. Si yo recibo en una casa con Fidel a Luis Alberto Machado, que va para allá. Bueno, imagínate tú. Para mí esa no era la meta de Isa Dobles en la vida. La meta de Isa Dobles es luchar hasta que se muera por este país. Entonces, yo respeto mucho a Isa Dobles y respeto mucho a mis hijos. Tú relatas en tu libro, que además ha sido todo un éxito editorial, porque de verdad que está bien rico en anécdotas del libro, incluso que van más allá de Fidel, pues no las anécdotas. Pero refiero a una anécdota muy puntual, que es que hay una visita que hace Fidel Castro a Chávez, que José Vicente Rangel, que era canciller, en ese momento te dice: chica, ese hombre está enamoradísimo de ti. Anoche en la reunión no hizo sino hablar de ti y pedir que te localizaran. ¿No te parece muy significativa esa expresión de José Vicente, que está enamoradísimo de ti? Bueno, además de intrigante, José Vicente es capaz de montar cualquier cosa y la gente le cree, porque tiene esa suerte a veces. Pero fíjate que yo voy a decirte a ti y a los amigos que nos oyen, yo creo que Fidel se sintió cautivado por la personalidad mía. Y creo que no se sintió cautivado porque yo soy ancha de caderas o porque yo puedo tener ahora los senos un poquito más grandes y le gustaban, o porque tengo un pelo precioso, o porque mi risa, o porque yo muevo la boca sexy. No. Se enamoró de mi libertad. Yo soy una mujer libre desde las entrañas.
yo ni siquiera sublimicé nunca mi maternidad. Yo soy la persona más libre del mundo. Para Fidel tenía que ser un atractivo una mujer que llegaba a Cuba, se iba cuando le daba la gana, y entraba a Venezuela, salía de Venezuela, hablaba de fulanito, escribía de sutanito. Yo le llevaba las gaitas contra Carlos Andrés, peleaba con Fidel. O sea, yo nunca dejé de concientizar o de aceptar o de asumir que yo era la libre y él era el prisionero. Nunca. Y nunca dejé de asumir que el hombre al lado mío era absolutamente distinto a mí en criterios políticos. Pero cuando yo fui a Cuba, yo no iba a pelear con Fidel. Yo iba a absorber ese hombre que es historia. Claro. Y lo disfruté enormemente. Ahora, además de todo, yo tengo una cosa que heredé de mi mamá. Que yo tengo terror al ridículo. Ya yo caminaba a mis 59 años cuando llegué allá. Fidel también era un hombre mayor. Era una ridiculez ponerse en eso. O sea, ser yo una cama de Fidel Castro me cerraba las puertas a hacer lo que he sido en la vida de Fidel. Bueno, por ese hombre me hubiera encantado, pero no en esas condiciones. O sea, yo creo que ser una más en la cama de Fidel Castro no me daría a mí esto que yo tengo. O sea, esto que yo vivo y que siento y que puedo decir en voz alta, ¿no? Eso no me hubiera hecho tan feliz. Lo que pasa es que el amor no pide permiso para entrar. Pero es que yo nunca vi a Fidel. Fíjate que ni siquiera cuando Fidel vino aquí, a mí no me gustaba él físicamente, no me gustaba la voz, habían cosas que no me gustaba tampoco esa impetuosidad. Yo lo digo en el libro, yo nunca fui una fan de él, nunca estuve en esa corte, jamás. Y cuando lo conocí, ahora, cuando llegó a Cuba a esa edad, a mis 57 años, llego en una edad donde yo soy dueña absoluta de mí. Tú has tenido o tuviste una relación muy cercana con Fidel. ¿Tú no llegaste en algún momento, en mitad de un café, de un vaso de agua, de un jugo de lechosa, a decirle, oye, Fidel, chico, no sé, el asunto de la libertad, de una isla donde la gente no puede salir, una isla donde hay privilegios para uno y no para otro, y no es lo que predica la revolución? O sea, tú nunca le llegaste a cuestionar cosas que eran muy evidentes. Bueno, yo cuento en el libro, cuando fuimos a Varadero, y él se llenó la boca, como lo hace siempre, diciéndole a los dueños del Hotel Español que allí estaban construyendo el hotel los mejores ingenieros, los mejores médicos, los mejores economistas del mundo. Y cuando veníamos a La Habana, yo le dije, Fidel, tú me estás dando la razón. Tú te quejas de que los cubanos son indolentes en el trabajo, pero es que no tienen motivación. Si son ingenieros, economistas, grandes médicos y tienen que ser peones. Tienen que ser albañiles. Tienen que ser albañiles. Entonces, claro, Fidel. Claro. O sea, yo discutía con Fidel. ¿Y qué te decía él cuando tú No, él me daba sus razones. y ahí nos quedábamos. Las razones de él y las razones mías. Porque, ¿qué me quedaba? Darle 2 cachetadas y decirle, tú estás equivocado. No se trataba de eso. Entonces, siempre yo, por ejemplo, cuando le llevé la gaita de yo le llevé la gaita, él puso la gaita y me dijo, pero ¿y cómo van a oír esto allá? ¿Cómo Carlos Andrés permite esto? Y le dije, porque aquello es democracia. Entonces, cuando soltaron a Chávez, que yo llegué a La Habana después del atentado, del intento de golpe, él me dijo, ¿tú te fijas que la democracia se pone su propia cadena? Ese hombre aquí no habla. Y ustedes tuvieron oportunidad de hablar justamente del fenómeno Chávez. Yo hablé con él la segunda vez que él vino aquí. La segunda vez que él vino aquí nos encerramos Robertico Robaina, él y yo, en el hotel, en el Eurobuilding. Y hablamos desde las 12 de la noche que terminó la conferencia de él con los empresarios hasta 10 para las 6 que ellos me llevaron hasta la radio. Y yo hablé del peligro que yo veía por cosas que le estaba viendo a Chávez. Y Fidel me dijo, yo creo que él es un diamante sin pulir. ¿Estamos hablando de qué año? Asumió Chávez en el 98, 99. Bueno, el segundo viaje de Fidel aquí, que fue, no sé si fue en octubre o algo así. Él vino primero cuando la tomé posesión. Claro. Y luego la segunda vez.
Y para la otra ya yo le había escrito la carta. Que ahora no me acuerdo si fue la segunda que le escribí la carta. En fin, yo hablé, Robertico Robaina, él y yo hablamos. Y yo sé que a Robertico Robaina lo sacaron porque disintió en una reunión del Partido Comunista, disintió sobre Chávez. Ok, o sea, no estuvo de acuerdo con la opinión. No. Fidel me dijo ese día, yo le he aconsejado mucho a Chávez, más todavía mandé a imprimir mi discurso en el aula magna, porque quiero que Chávez lo lea, porque ahí le estoy mandando mensajitos. No estamos en 1950. Él no puede tratar a Estados Unidos como traté yo a Estados Unidos. Estamos en el momento de la inteligencia, y ese es el hombre más inteligente que yo he conocido en Venezuela, me dijo. Te dijo. Ahora no me preguntes si es bueno o malo, porque no lo conozco. ¿Cuándo te distanciaste tú de Fidel? Con esa carta que le escribí, cuando él volvió a venir, yo no lo vi, le mandé esa carta, una carta abierta que le escribí en El Mundo. Ajá. Y se publicó ahí. Él me llamó en la noche, cuando llegó a La Habana, como a la 1 de la madrugada me llamó, y me dijo, leí tu carta porque Álvarez Tavío me la puso, me la dio en el avión, si no, no la leyó. No la hubieran dejado llegar a mí. Y entonces me dijo, pero tú sabes que yo tengo que hacer lo que estoy haciendo. Yo le digo, bueno, ¿y tú sabes que yo tengo que hacer lo que estoy haciendo? En la próxima parte. Yo me reprocho mucho, y ojalá lo pueda decir sin llorar, yo me reprocho muchísimo no haber estado con mi mamá cuando murió. Cuando la fui a ver un mes después, ella me dijo, yo me estaba preguntando dónde estabas. Los imposibles con Leonardo Padrón. Hoy, imposible callarla. Isa Dobles, fiel a un oficio. Séptimo acto. Isa Dobles, en el amor y en la vida, nadie le quita lo bailao. Isa, abriendo el pasillo de otra faceta de tu vida personal, vamos a hablar del amor. Tú te has casado una sola vez en tu vida, ¿no? No, dos. Dos veces. Dos me casé. De la primera no tuve hijos. Me casé muy joven, tenía 17 años. Él era mucho mayor que yo. 17 años. 17 años. Me divorcié ahí mismo. Me devolví al exilio. Y luego me casé 4 años después con Álvaro Dobles, arquitecto costarricense. Bellísima persona, precioso ser humano. Nos separamos después de muchos años porque éramos totalmente incompatibles, de verdad, de personalidades, y llegó un momento cuando ya empezaron a crecer los hijos y eso, que nos encontramos uno frente a otro, y ya yo quería volar, quería trabajar, quería hacer cosas. Él era muy anglosajón, yo muy latina, muy tropical. Entonces nos separamos, nunca nos divorciamos, seguimos siendo estupendos amigos. Nuestros hijos yo creo que son lo que son hoy y han disfrutado la vida porque disfrutaron mucho con nosotros dos. De eso han pasado casi 40 años. Sí. Después, ¿qué pasó con Isa Dobles? Bueno, a mí nadie me quita lo bailado. Es que los años hacen su trabajo, ¿vale? Ahora, pero ¿tú no has sentido la nostalgia por la pareja? No, fíjate que yo creo que yo realmente de lo único que he sido esclava es de mi libertad. Yo yo he llenado eso. No te digo que no tuve, que te digo, mis notas. Pero yo he llenado eso con el amor para mí y esas ganas de vivir. Y todo eso no tiene que ver precisamente con el sexo con un hombre. O sea, y eso no es que lo digo por necesidad, porque después de los 50 años o los 60, no, en lo más mínimo. En estos días me llamó una nota mía de hace muchos años y me dijo, bueno, ¿y qué hubo? ¿Y si reiniciamos esto? Pero tú estás loco, ¿pero qué te pasa a ti? Y me dijo, bueno, pero la vida siguió para los dos. No, chico, olvídate de eso. Mira, yo creo que obviamente podemos deducir lo que tú dirías si yo te pregunto qué es lo que más te ha gustado de la vida que has vivido, pero prefiero preguntarte qué es lo que menos te ha gustado.
¿Qué es lo que menos me ha gustado de la vida que he vivido? Las muertes de mis seres queridos. Las muertes de mis seres queridos, la muerte de mi papá a los 52 años tan injusta en un avión, la muerte de mi madre a los 88 años cuando creíamos que estaba tan joven. Nos daba rabia que se hubiera muerto tan joven a los 88 años. La muerte de mi hermana, que te conté, la muerte de Aníbal Armas, mi amigo, la muerte de Mayra Bernet, mi amiga queridísima, la muerte de mi médico Elías Rodríguez Purua. O sea, yo no me imaginé nunca que la vida o Dios me iban a ver tan fuerte y me iban a ver despedir tantos seres queridos, ¿no? Eso es. Porque todo lo demás te toca vivir, o sea... Bueno, pero la muerte es parte del libreto de la vida. Es el implacable. Exacto. Es el implacable, sí. Pero por eso, digamos, eso es... Bueno, tú quisieras algo que no fuera así. Uh-huh. Bueno, posiblemente no hubiera querido vivir un Chávez en una Venezuela que con todas las debilidades de su democracia, perfectible siempre, podía no ver esta fractura de los principios, esta fractura de la lógica del país que permite todo, que hace que invadir sea bueno si no tienes casa, robar sea bueno si no tienes comida. Todo esto que para mí es realmente golpear de muerte el cuerpo del país, ¿no? Eso tragar tanto, lastimar tanto el espíritu del país, el alma del país. Isa, a esta edad de tu vida, cuando haces el balance de lo que has hecho y lo que no has hecho, ¿hay algo que te recriminas que no hayas hecho, que no te permitiste el tiempo para hacerlo? Vuelvo a mis seres queridos. Yo me reprocho mucho, y ojalá lo pueda decir sin llorar, yo me reprocho muchísimo no haber estado con mi mamá cuando murió. Que porque no tenía quien me ayudara, le pedí a mi hermana Alejandra que se la llevara para Margarita. Cuando la fui a ver un mes después, ella me dijo, yo me estaba preguntando dónde estabas. Y me tuve que volver a venir porque no tenía cómo cuidarla. Y me arrepiento mucho de haber sido muy cobarde cuando murió mi hermana, que yo sabía que ella esperaba que yo fuera. Yo estuve un mes antes y celebré mi cumpleaños con ella, pero cuando la vi tan mal, no me atreví. Y eso me lo reclamaba. ¿No te atreviste a quedarte con ella? Ni a ir cuando ella estaba muriendo, que yo sabía que ella me esperaba. Esas cosas me las recrimino. O sea, de alguna manera has tenido una relación con la muerte bien conflictiva, ¿no? Sí, porque se te desgarra el corazón. O sea, a mí, sin embargo, me enseñó Luis Beltrán Prieto mucho sobre la muerte. Su manera pasible de morir, su manera sin deudas. Y he estado cerca, con Ali me pasó. Yo fui la única persona que dejaron entrar cuando Ali se mató. Yo fui la única persona. Después creo que entraron. Ali primera. Okay. Yo creo que después entró Chirino, Edmundo Chirino, no sé. Pero a mí me avisaron. Y cuando yo llegué a Bellomonte, el capitán que estaba ahí de los bomberos, que había recogido el cuerpo de Ali, que tenía la agenda de Ali con mi nombre. Yo estaba esperando esa noche a Ali en casa, que él iba a dormir ahí. Cuando yo llegué, él se sintió, yo me fui con mi pijama y llegué ahí como loca. Y él se sintió tan conmovido me imagino, por la figura, ¿no? Que me dijo, pase, y yo llegué y lo abracé. Ali. Estaba caliente Ali todavía. Ensangrentado, fue aquella mandíbula, aquella cosa terrible. Y yo salí de ahí llena de sangre. Pero yo siempre le tenía un gran miedo a cómo morir, siempre. Pero necesariamente se te va. Es tan implacable que entonces a veces yo me encuentro, y esto es la primera vez que lo voy a decir, limpiando closets y sacando cosas. Y digo para mí adentro, tengo que quitar todas estas cosas que nadie va a saber dónde meterlas. Y tú vas botando parte de tu vida.
porque yo soy considerada con los que quedan. Y digo, pobrecito, ¿qué van a hacer con esto si mis hijos no están aquí? Lo que yo tengo son mis perros y mis cuadros. Octavo acto. Son las voces y los sonidos dedicados a un emblema del periodismo venezolano. Esta es la banda sonora de Isa Dobles. Qué lindo. Qué bello. Qué bello. Me imagino que te conoces. Por supuesto, ese es mi amigo querido. Y tú sabes que yo las personas que quiero no las trato en pasado. El inolvidable El Alfredo Sadel. inolvidable Alfredo Sadel. Tú sabes que él en su jardín tenía una pérgola con mi nombre. No me digas. Nosotros éramos muy amigos, nos queríamos mucho. Y yo tengo una imagen de él en el exilio, cuando él llegó a Costa Rica y Rómulo sentía una gran envidia con él, unos grandes celos, una gran rivalidad con él, que era un Rómulo muchachito Betancourt. precioso, sí, que imagínate, era un muchacho, y Rómulo es feo, y Alfredo aquella belleza, y él iba a trabajar en un lugar que abrían esa noche que se llamaba Balmoral, y cuando él llegó, él tenía un prendedor de una perla con un brillantico, y Rómulo Betancourt le dijo, ay, esa perla con ese brillantico, quítatelo, porque eso con los exilados es chocante. Y él se lo quitó y le dijo, don Rómulo, yo lo traía para que usted lo vendiera para los obreros que están llegando. Nos gusta entretener y nos encanta estar en esta alegre cita semanal. Vengan, vengan ya, que va a comenzar nuestro programa musical. Amigas y amigos, encantado en Ay, Dios mío santo. Óyeme, pero tú lo que quieres es matarme el corazón antes de tiempo. Otra leyenda, René Tolina. Otra leyenda. Tú sabes que a mí me toca entrar cuando René está de salida, ¿no? Y un día nos encontramos en el aeropuerto. Él llegaba de Los Ángeles, yo llegaba de Nueva York. Y me dice él, tú sabes, estamos saliendo juntos. Y me dice él, tú sabes que cuando yo me fui, me dijeron que por aquí había un René Tolina con falda, que eras tú. Y le dije yo, bueno, pero no te molestes porque a mí todo el tiempo me están diciendo que yo soy la René con falda. Con la René con falda, entonces no te molestes. Entonces, nosotros llegamos a ser muy amigos, más a través de nosotros mismos, de mi papá. Y René conmigo fue muy especial. Llegaba a Franco y me decía, no seas tan modesta. Di que tú eres la número 1, que yo no me voy a poner bravo. Te decía él. Me decía él, dilo, porque este país, me decía él, respeta a los prepotentes. Hola querida madre, aquí te hablo de los Estados Unidos, de tu familia querida aquí y te mando un beso y un gran abrazo y saludo de todos tus hijos, nietos, bisnietos, todos los que están aquí, que te queremos mucho y te apreciamos y respetamos mucho y te deseamos siempre lo mejor. Ay, tan bello. Qué cosa más linda, vale. ¿Tú quieres hacerme llorar? Para que me dé una cosa, eso es. No, qué belleza, vale. Yo soy una mujer feliz, ¿vale? Ese es tu hijo Gustavo. Sí, ese es mi hijo Gustavo. ¿Qué tiene que dar ahorita? Un hijo increíble. Bueno, los tres son increíbles. Yo tengo un hijo chavista, que no es chavista realmente, lo aclaré en La Razón el domingo. Sigue siendo revolucionario como yo. Felipe, que es publicista, que está en Nueva York. Y Gustavo, que con el que acabo de hablar, que es el más chiquito, es el más chiquito de tamaño y de edad. Y tiene 47 años ya. Ellos son maravillosos, son mis grandes compañeros. Acto de cierre. Isa Dobles. En pocas palabras. Dime una ciudad preferida, definitiva, imposible olvidar para ti. Cuba. ¿Un miedo? Enfermedades. ¿Un libro? Voy a elegir uno, El viejo y el mar. ¿Una canción? No sé, cualquier bolero. ¿Un pequeño crimen que seas capaz de confesar? Haber hecho que se enamorara de mí. Un hombre que tenía decidida su vida sexualmente de otra manera y dejarlo después porque yo no estaba enamorada. O sea, primera vez que pienso en eso, pero fíjate que me he sentido
me sentí muy mal cuando tuve que decir, lo siento mucho, porque habíamos tenido una affair, unas cosas, y yo lo había hecho a sabiendas de que la lucha de él era esa, ¿no? Un error. Mi mamá me dijo un día, tú sabes que a mí me da, yo estoy segura que yo nací, yo creía que yo había nacido para ser la esposa de Alejandro Oropeza Castillo, pero yo sé que yo nací para ser la mamá de Isa Doble. Pero a mí me angustia mucho, porque la única carrera que tú ganarías en la vida es la de pendeja. Un político. Kennedy, John Kennedy. Una comida. Creo ¿Tú qué tanto cocinas? Muérete. Creo que siguen siendo las papitas fritas. Sí. Me encantan, me las permito poco, pero me encantan. Un paisaje. Yo no me puedo olvidar de Machu Picchu a las 3 de la madrugada saliendo la luna, pero tampoco me puedo olvidar del Ávila. Isa, una época del mundo en la que te hubiera gustado vivir, que no sea esta. La del oeste americano para dispararle a quien me dé la gana sin que nadie me mate antes. Un venezolano, que tú sientas que es una referencia, que es una huella, que es una presencia. Bueno, no, eso sí, más bien me cuesta. Luis Beltrán Prieto Figueroa. Una frase que se parezca a lo que piensas de Venezuela. La matriz más generosa y desgarrada. Querida Isa Doble, yo te tengo que agradecer mucho esta tarde en el jardín de tu casa, con tus animales. Con mi perro, mi periquito, mi pajarito, mi loro. Con tu Ávila y con tu dignidad y tu verdad intactas. Te agradezco profundamente esta entrevista, que además tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Te puedo contestar, esto no es tan formal, ¿verdad? Claro, mi amor. Yo te quiero dar las gracias porque este es un reencuentro que nos debíamos. Yo te quiero y te admiro muchísimo y tenía unas grandes ganas de estar contigo así como hemos estado esta tarde, porque nunca será suficiente para ningún ser humano, nunca será suficiente para cualquier sentimiento de amor, de lealtad que le llegue a la vida. Y yo estaba absolutamente segura que lo iba a tener contigo. Y siempre me hace falta, yo soy una sedienta de esos sentimientos. Y me has regalado una tarde. Y además es que a mí me hace muy feliz saber que tú estás en mi casa. De verdad que sí. Qué bueno. Gracias. De verdad, gracias. Los minutos que siguieron a la postdata de esta conversación se convirtieron en una tertulia tan nutritiva y condimentada como la que acaban de escuchar. Hay que decirlo, Isa Dobles no solo es una gran periodista, sino una excepcional anfitriona. Gracias por su sintonía y hasta una nueva entrega de Los Imposibles por Onda, la superestación. Andreina, vamos a meterlo. ¿Qué te parece? Sí, hacemos un corte. Porque ellos son demasiado. Los Imposibles vas a escuchar. Producción general, Jonathan Reverón. Y menos mal que hoy no están, porque ellos todo el tiempo en Atrévete, Rosales, atrévete. No. Una entrevista particular. Postproducción, María Antonieta Lanz y Alexandra Liendo. Llámame a Yesito ahí que ya despegó esto. El cable lo movió y desbarató todo. No se me vaya a mover de allí. Edición y montaje, Gustavo da Silva y Gerald Rubio. Los Imposibles son lo mejor. Y en el micrófono, quien les habló con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Por